Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire. Doctorado en Educación y Cultura Digital Pedagógica. Seminario: Enfoques filosóficos y teóricos de la comunicación educativa. Catedrática: Doctora Luisa Jacqueline Horta Cortés. Equipo 2. Está integrado por Cruz Alejandre Heidi Fabiola, Cuervo Saleta Edwin Celestino, García López Yuridia Grisel. Con la unidad 2 titulada Teorías de la Comunicación. Subtema 2.21. Su clasificación entre las ciencias. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín comunicare, que puede traducirse como poner en común o compartir algo. La comunicación es una ciencia social, pero muchos científicos no la catalogan como tal, porque se vale de otras ciencias, por lo cual se considera con una categoría polisémica, porque no es exclusiva de una ciencia en particular, teniendo connotaciones propias de las ciencias sociales con las que se le traten o relacionen. Cabe destacar que las ciencias de la comunicación pasan por un proceso científico minucioso, porque cumplen con los pasos del método científico. Se auxilia de otras ciencias como son psicología, sociología, filosofía y lingüística. Con ello, se desarrolla con validez la ciencia de la comunicación, permitiendo así explicar el porqué de las cosas. La comunicación cobró valor cuando aparecen los medios masivos de comunicación, el MMC, por lo cual la comunicación es considerada como ciencia porque se afirma que proporciona una mirada del ámbito de las ciencias sociales. Los científicos le dan más calidad sociológica que con otras ramas con las que se les relaciona. ¡Ocurrirá la magia que... 2.2.2. Teorías clásicas de la comunicación. Teorías de la comunicación. En el año de 1920-1930 surge la teoría de la aguja hipodérmica, o también conocida como la teoría de la bala mágica. Fue desarrollada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se basa en que los medios de comunicación inyectan ciertos mensajes a los receptores, sin que estos quieran comprobar la información que reciben. En el año de 1940 surge también la teoría de los efectos limitados, por el psicólogo Paul Lefebvre. Consiste en que los efectos del mensaje están ligados al contexto social del individuo. En 1942 surge el modelo de Palo Alto. El interés principal es el efecto sobre el individuo, interesándose solo en la gestualidad, el espacio interpersonal y los múltiples comportamientos. Paul Wolfsberg fue uno de los representantes más importantes de la escuela de Palo Alto. Establece 5 casos presentes en el proceso comunicativo. En el año de 1948, la teoría de Shalom y Warner se trata de un modelo de comunicación o una teoría de la información pensada en función de la cibernética. El modelo de Lausberg busca analizar la propuesta o el efecto que tenía el mensaje que el emisor está dando al receptor. Con esto busca establecer los ámbitos de análisis de los aspectos comunicativos, los cuales podrían ser descritos a partir de responder estas 5 preguntas. ¿Quién dice? El emisor. ¿Qué dice? El mensaje. ¿Por qué canal? Los medios. ¿A quién dice? El receptor. ¿Y con qué efecto? El impacto. En el año de 1954, el modelo de Sharman, la comunicación es un proceso determinado por compartir. Para él, el proceso es bidireccional. El emisor y el receptor van intercambiando sus posiciones en el proceso. No existe un solo mensaje, sino grupos de mensajes emitidos por códigos verbales y no verbales, en los cuales participa fuente, mensaje y destino. En el año de 1956, el modelo de Gerber surge. Este modelo pretende expresar la dinámica de todas las formas de comunicación, interpersonal, grupal, masiva, etc., en referencia al emisor y receptor que realiza el intercambio de información. Gepner establece la comunicación como una negociación o intercambio, prestando especial atención a la fuente o el emisor. En 1960 surge el modelo de Jackson. Este modelo establece 6 funciones esenciales del lenguaje. 1. Función emotiva. 2. Función connotativa. 3. Función referencial. 4. Función metalingüística. 5. Función fática. Y 6. En el año de 1964
Surge Mushland y la aldea global. Para él, todo medio es una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser. Según Mushland, la humanidad se divide en tres eras: la era preliteraria o tribal, la era de Gumbrish y la era electrónica. En el año de 1967 surge el modelo DENS. Este modelo se centra en la naturaleza del proceso comunicativo. Es representado por una espiral que simboliza cómo los medios de comunicación, que el proceso de comunicación produce efectos. ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato. ¿Ah? ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato. Subtema 2.2.3. Teorías de la comunicación de Laswell. Hal Laswell nació el 13 de febrero y era sociólogo de la Universidad de Chicago. Fue pionero de la psicología política. Se especializó en el estudio de la comunicación de masas, propaganda y ciencias políticas. Sus influencias: Freud, Harlow y Dewey. Fue jefe de la División Experimental para el Estudio de las Comunicaciones en Tiempo de Guerra. Su tesis doctoral llevó por nombre y fue enfocada en las técnicas de propaganda de la Primera Guerra Mundial, y también se enfocó en el tema del liderazgo político. Fue creador del paradigma de comunicación más relevante del siglo pasado, el modelo del telégrafo. Otro trabajo destacado fue la teoría de la aguja hipodérmica. El modelo de Laswell se publicó en 1948 en su artículo Estructura y función de la comunicación de masas. Concibe la comunicación como un acto unidireccional. Centra su estudio en el trayecto que recorre un mensaje desde el emisor hasta el receptor y en la respuesta de éste al mensaje por el estímulo. Es un modelo básicamente descriptivo, cuya finalidad recae en establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podrían ser descritos a partir de responder 5 interrogantes. ¿Quién? ¿Dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Para él, un acto de comunicación se define correctamente si se responde a las siguientes interrogantes. ¿Quién? Que es el comunicador y da el análisis de control. ¿Qué? Es el mensaje y es el análisis de contenido. ¿Por qué? El canal de análisis de medios. ¿A quién? Que es su audiencia. Análisis de audiencia. Y por último, ¿con qué? ¿Qué es el efecto del mensaje y el análisis de las consecuencias? Bajo esta teoría se pueden apreciar la concepción del conductismo dominante en el panorama científico de la época, las cuales pretenden explicar el comportamiento de las masas como la respuesta ante distintos estímulos. A partir de este modelo se comienza a investigar los efectos del mensaje en la audiencia, sobre todo si están cargados de cierta intención de persuadir a cargo a las características del emisor. Con esta teoría nace el concepto de intencionalidad. Así pues, representa un modelo con mayor fortaleza conceptual en la comunicación de masa y en sus características y aportes. Tenemos que no intervienen factores básicos como el contexto o el código. Los papeles del comunicador son aislados, pues no se mantienen de ninguna relación. Además, cuando se pretende llegar con un mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener muy claro quién va a codificar ese mensaje, cuáles son sus interacciones, el por qué y el para qué. Oye, Lucas, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Oye, ¡Ay, qué bruto, focalicero! ¡Ah, ya cállate, 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 que me desespero!